Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de Palabra de Vida. Y qué bueno es recibir en estos tiempos difíciles que estamos viviendo una palabra que nos dé ánimo, que llegue a nuestros corazones, que alimente nuestra fe para que pueda crecer y podamos estar fuertes y no tener temor, como le pasó a Gedeón. ¿Se acuerdan las historias que las señoras estuvieron compartiendo? La historia de Gedeón, cómo al principio tenía tanto temor de hacer lo que Dios le había dicho que él podía hacer. Pero la clave fue que Gedeón pudo confiar en Dios. Y no solamente pudo confiar en Dios, sino que obedeció a lo que Dios le estaba mandando. Pudo obedecer a Dios y así vencer a esos enemigos que constantemente oprimían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que le robaban la comida, que los hacían sufrir, que los despojaban de todo lo que tenían y que los atemorizaban. Así que quiero recordarles que a través de esta historia Dios nos viene hablando de qué importante es tener nuestra confianza en Dios y qué importante es poder obedecer a lo que Dios nos pida o a lo que Dios nos mande. Quiero recordarles también que en esta historia donde Gedeón lleva a su ejército, a un ejército que empezó numeroso, eran un montón, pero que después, por orden de Dios, fue disminuyendo y fueron llegando solamente a formar un ejército con 300 personas, 300 soldados, de los cuales Dios se valió para tener victoria y dar victoria a Gedeón y a todo el pueblo de Israel. Con este ejército, él pudo vencer a sus enemigos. Y la clave no estaba en la cantidad o en el poderío, porque el otro ejército era más poderoso, eran más, estaban mejor armados, tenían más poder bélico, más poder para vencer a Israel. Pero la clave fue obedecer la voz de Dios. Y Dios utilizó 3 cosas que yo te voy a mostrar y voy a recordarte hoy. 3 elementos que si los pensamos a esos elementos que Dios les dijo a Gedeón que usaran para derribar a sus enemigos, también podemos aplicarlo a nuestra vida y aprender cómo Dios puede usarnos para vencer los temores, para vencer los miedos y para vencer cualquier obstáculo que quiera venir a atemorizarnos. ¿Se acuerdan que esos elementos que Dios les dijo a Gedeón y les dio esa orden, que esos elementos que Dios le indicó a Gedeón que debía usar para derrotar a sus enemigos, eran el cántaro, un cántaro, una tea ardiendo o una antorcha, como lo conocemos más bien nosotros, y una trompeta, que no eran las trompetas que conocemos ahora nosotros, eran unas trompetas antiguas, primitivas, como las de esta imagen que tengo acá. Dios le dijo a Gedeón que con estos 3 elementos, que no eran armas de guerra, eran cosas muy particulares, pero que Dios iba a usar para darles la victoria. El cántaro que Dios le dijo a Gedeón que usara iba a servir para colocar esa antorcha, esa tea ardiendo y encendida dentro del cántaro. En un momento, ese cántaro debía romperse. Con ese cántaro donde escondían esa tea ardiendo, en un momento la indicación de parte de Dios para ellos era que ese cántaro debía romperse, tenía que quebrarse para que quedara expuesta la luz de esas teas encendidas y ardiendo. Y esas teas encendidas le servían para alumbrar en medio de la oscuridad de la noche. Y también Dios le dijo a Gedeón que usaran las trompetas. Y con esas trompetas, al sonar todas juntas
iban a asustar al enemigo, lo iban a espantar, creyendo que eran muchísimos más. El ruido provocado por las trompetas asustó, atemorizó a los enemigos, a los madianitas, que pensaron que era una multitud que se venía en contra de ellos. Así que Dios utilizó estos 3 elementos para darle victoria al pueblo de Israel. Ellos que no necesitaron armas de guerra para vencer a su enemigo, necesitaron escuchar a Dios y seguir sus indicaciones para obtener esa victoria. ¿Y saben qué? Pensando en estos elementos que Dios le dijo a Gedeón que utilizara, también podemos aplicarlo a nuestra vida. Y ese cántaro que Dios mandó a Gedeón, que en un momento determinado debía romperse, debía quebrarse, para que pudiera verse esa tea encendida que alumbraba en medio de la noche y en medio de la oscuridad. Ese cántaro son las cosas que debemos romper, que debemos dejar en nuestra vida, que debemos desechar, sacarlas, porque nos hacen daño, porque nos atemorizan. Esas cosas pueden ser el temor, el miedo, la vergüenza, todo lo que hay dentro nuestro y nos frena de poder manifestar la luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esa luz, esa antorcha encendida que debe alumbrar en medio de la oscuridad, somos nosotros. Y aplicado a nuestra vida también, pensando en esta antorcha, son esas cosas que debemos hacer cada uno de nosotros para mostrar a otros que confiamos en Dios, para mostrar a otros que si Dios está a nuestro lado, no hay temor, no hay miedo, no hay vergüenza, no hay circunstancia que nos pueda opacar, que pueda apagar la luz de Jesús en nuestros corazones. Así que hagamos esas cosas que muestran la luz de Cristo, que muestran la persona de Jesús en nosotros. Y por último, las trompetas. La trompeta significa en nuestra vida esas cosas que debemos decir. Son las palabras que decimos, las palabras que afirmamos y que afirman que nuestra confianza está puesta en Dios. Y en este tiempo debe hacer mucho ruido, como esas trompetas en medio de la noche y en medio de la oscuridad. Se tiene que escuchar bien fuerte en quién confiamos, qué cosas tenés que decir, qué cosas Dios espera que salgan de tu boca, que salgan de tus labios y que bendigan el nombre de Dios y que hagan poner la confianza en el Señor. Hay muchas personas que necesitan escuchar esas voces, que necesitan escuchar a niños que aman y que confían plenamente en Dios. Es el tiempo. ¿Qué te parece si hacemos una oración para pedirle a Dios que así como Gedeón podamos poner toda nuestra confianza en Él y podamos obedecer sus consejos que para nosotros son agradables, que para nosotros son oportunos y son los mejores consejos que podemos recibir, los consejos de la palabra de Dios. Señor, en este día queremos pedirte, Señor, que así como usaste la vida de Gedeón, con sus temores, con sus limitaciones, Señor, puedas utilizar nuestra vida para traer honor y gloria a tu nombre. Y para que si hay algo que nos está amenazando, Señor, nos está atemorizando, está generando temor en nuestras vidas, así como ese ejército poderoso que se levantó en contra de Israel, Señor, podamos tener victoria sobre esas cosas, sobre esas circunstancias, sobre esas situaciones que nos generan temor, que nos frenan de hacer lo que vos esperás que hagamos, Señor. Queremos ser, Señor, como ese cántaro que se rompió, desechar lo que no sirve de nuestra vida, romper con las cosas, Señor, que no nos hacen bien
y que no permiten, Señor, que los demás puedan ver tu gloria, puedan ver, Señor, la persona de Jesús en nuestra vida. Como esa antorcha encendida en medio de la oscuridad, queremos alumbrar, Señor, queremos hacer cosas que traigan luz, Señor, a las vidas y a los corazones de las personas que caminan en la oscuridad. Y como esa trompeta que confundió al enemigo, que lo atemorizó, que lo espantó, queremos levantar la voz para declarar las grandezas de Dios, para declarar cosas grandes y poderosas, para declarar lo que tu palabra está diciendo en este tiempo donde hay tanta necesidad. Señor, úsanos, usa nuestra vida, usa nuestra boca, Señor, usa lo que decimos, nuestras palabras, cómo nos expresamos, Señor. Que todos a nuestro alrededor puedan ser afectados por lo que somos y por lo que hacemos y por lo que decimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos hasta la próxima clase de Palabras de Vida, donde vamos a compartir y vamos a aprender un texto bíblico poderoso que nos va a acompañar. Esos textos bíblicos que compartimos desde Palabra de Vida pueden ser esas trompetas, ¿sí?, en nuestras vidas para declarar la palabra de Dios, para declarar sus grandezas. Así que nos vemos la próxima. Dios los bendiga a todos.